les informamos que Julio César Chávez Jr., hijo del legendario pugilista, boxeador mexicano Julio César Chávez, fue arrestado en los Estados Unidos por elementos de ICE, este mismo equipo de redadas antimigrantes que en los últimos meses han estado asediando a los latinos y principalmente a la comunidad mexicana que se encuentra en los Estados Unidos. Tenemos el video donde Julio César Chávez fue detenido por estos elementos. Vamos a ver, escuchar. You do want me to search you? Have the gloves on if you want me to. ¿No tienes algo, zapatos? No. ¿Pocillos? Nada. ¿No tienes nada? Mi celular aquí en la bolsa de atrás. Aquí está el celular. No. No tienes nada contigo, ¿no? No. Yes, pockets in the front of the jacket. ¿El teléfono? Sí. El phone. I know you're ready, dude. Oh, it's on Ahí no le informan a mi abogado lo de cuando ya tengo una orden. Te vamos a llamar, vamos a dar llamada. Sí, pero por ejemplo, él no me dio haber avisado, oye, tienes una orden. Bueno, las cosas que da la vida. El día de hoy, fíjate, me gustó la nota de Milenio. Estados Unidos ha pactado con 23 narcoterroristas. Exactamente. O sea, voy a acabar con los narcoterroristas pactando con los narcoterroristas. Es que cuando ya pactas y ya no son narcoterroristas extranjeros, ya se convierten en testigos colaboradores, entonces ya no son malos, ahora son buenos. Ah, ok. O sea, si te sometes al gobierno de Estados Unidos, digo, porque tampoco es como que te quede de otra una vez estés arrestado o extraditado, todo está bien. Mientras sirvas tú a los intereses del imperio, entonces todo está bien. César Gutiérrez Priego está en la cabina de los Reporteros MX. Estamos hablando con el abogado experto en seguridad nacional y en derecho penal militar, César Gutiérrez Priego, para la audiencia de 96.5 FM en Radio Educación. César, arrestaron a Julio César Chávez Jr. Antes de pasar a el trasfondo, que es bastante, y por cierto, bastante oscuro, para un poquito de contexto y antecedentes, porque pues mi generación no fue una generación que le tocó ver pelear a Julio César Chávez papá, dar un poquito de contexto, quién fue y qué representa para México, la familia Chávez. Mira, obviamente Julio César Chávez, yo que sí me tocó verlo en plenitud, ¿no? Y más cuando se hace exageradamente famoso en aquella pelea contra Meldrick Taylor, que lo termina noqueando faltando 3 segundos, después de que iba perdiendo claramente la pelea, y en los últimos rounds él termina remontando después de un peleón, tal vez fue la pelea, creo que fue declarada la pelea de la década en aquel entonces y está dentro de las 100 mejores peleas en la historia del boxeo de campeonato mundial. Julio César Chávez fue el máximo ídolo popular mexicano y además, a diferencia de Hugo Sánchez, que es el mejor futbolista de la historia de nuestro país, Julio César Chávez, como tenía muchos defectos, tuvo problemas de drogadicción, era alcohólico, llegó a tener problemas porque fue infiel a su esposa, etcétera, 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 comunicó muy bien y conectó muy bien con la sociedad mexicana, contrario a lo que hoy vemos como esos antivalores, ¿no? Lo veían como alguien del pueblo, cercano, y como siempre fue como un deportista de alto rendimiento hasta que posteriormente conocemos cuando viene la decadencia, ¿no? Todas estas peleas y todo lo demás, como que se fincaron muchas esperanzas en la dinastía Chávez. Y entonces nosotros como mexicanos ávidos de tener estos héroes populares, pues fijamos obviamente muchas esperanzas en sus hijos, ¿no? Los Chávez, y en específico en Julio César Chávez Jr., quien hay que reconocer que era un buen peleador en los primeros años de su carrera. Él iba de la mano con el Canelo Álvarez, incluso hay un momento en que el Canelo Álvarez le pide una oportunidad al hijo de Julio César Chávez, porque el que era la figura en aquel entonces era Chávez Jr. y no el Canelo sí. Apenas estaba iniciando, ¿no?, su carrera. Y hay que recordar que incluso Chávez Jr. llega a ser campeón del mundo. Era un buen boxeador, pero los excesos, obviamente, la falta de preparación, el no cuidarse. No se heredó nada más el nombre, sino también el tema de las adicciones. Me parece que sí, desafortunadamente fue así.
Chávez, me parece que en esta historia de reivindicación, donde él mismo públicamente ha señalado que sí, que él conoció a todos los grandes narcotraficantes de la época, porque además él residía y vivía Hasta en fotos. Culiacán, Sinaloa. Sí, sí, incluso ha comentado anécdotas de que incluso después de alguna pelea, terminando, volaba él directamente a Culiacán y terminaba teniendo fiestas de 2-3 días con ellos, ¿no? Con el Mayo Zambada. Con el Mayo, con Amado Carrillo, con los Arellano Félix, con el Azul, con el Chapo Guzmán, con el Güero Palma, con todos ellos. Él dice, yo los conocía a todos. Y decía, esos eran mis amigos, o sea, no tenía punto honor en decir, esos eran mis cuates. No, estos eran mis cuates, e incluso alguno de ellos, incluso en la serie biográfica de él, se hacen señalamientos de que cuando va él a pelear a Francia, porque era poco probable que él fuera a Europa cuando su mercado era más en los Estados Unidos. Sí. Por obviamente todos los mexicoamericanos y los mexicanos que residen allá, pues era como el gran mercado. Y van a Francia, incluso se menciona que en teoría fue porque hubo lavado de dinero con algunos de estos narcotraficantes que habían preparado esta pelea, y él menciona que incluso le pagan en efectivo y que fue un problema para él regresar. Pero también era siendo muy claro que sí los conocía a todos, pero que él no tenía una relación de negocios con ellos, que sí llegó a emborracharse con ellos, que llegó a agarrar la fiesta, o por lo menos públicamente siempre se ha hecho el señalamiento. ¿Dónde viene la problemática aquí? Que me parece que es una historia que a lo mejor no muchos conocen, pero que sí es un dato público. Sí. Sí existe una relación directa de la familia Chávez, ¿no? Con la familia de Joaquín Guzmán Loera, del Chapo Guzmán, y con el cártel de Sinaloa. ¿Un nexo directo? Sí, porque no solo es la amistad que existía entre Julio César Chávez, padre, y el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, el Azul, que era en aquel entonces los cabecillas del cártel de Sinaloa, sino también incluso hay una relación directa porque la esposa de Julio César Chávez, la señora Frida, es ¿De Julio César Chávez papá? Julio César Chávez Jr. Ajá. Se casó con una señora que es Frida. Frida es la expareja sentimental y madre de uno de los nietos del Chapo Guzmán, porque ella tuvo una relación y tuvo una hija, que es la hija mayor de esta señora Frida, y que incluso Julio César siempre la ha tratado, Julio César Chávez Jr., como su hija, Sí. es del hijo mayor del Chapo Guzmán, que es Edgar Guzmán López, hijo finado, aquel hijo que pierde la vida en un atentado en su contra. Y tengo entendido, porque ellos lo han dicho públicamente, que incluso Julio César Chávez, papá, habla con el Chapo Guzmán y la familia y les dicen, no se preocupe, nosotros vamos a cuidar bien a la muchacha, yo respondo por mi hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que son cosas completamente públicas que se conocían, pero ese era el único nexo que yo conocía que pudiese haber existido por parte de la familia Chávez y en específico de Julio César Chávez Jr. El día que hoy escuchemos que incluso la Fiscalía General de la República reconoce que efectivamente hay una orden de aprehensión por delincuencia organizada en contra de Julio César Chávez Jr. desde el año 2003, me hace preguntar, 2023, me hace preguntar, ¿cómo es posible que Julio César Chávez Jr., que es una figura pública, conocido públicamente, que se sabe dónde está localizado, porque incluso él hace en vivos en Instagram, que acaba de ir a los Estados Unidos a pelear contra un influencer conocido como Jake Paul, que fue una pelea que fue publicitada y además presentada a nivel mundial por una compañía de streaming de pago por evento, que él fue, que tenía conocimiento, que se publicitó durante meses y que no haya pasado nada hasta el día de hoy, me hace pensar que la noticia que escuchamos hace un par de días de que Ovidio Guzmán, ¿no? Se retiran los cargos y que él abiertamente ya tiene un convenio de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, con la Fiscalía General de los Estados Unidos, pues me parece que hay una conexión clara y que lo que me llama poderosamente la atención es que ni modo que el ICE nos haya enterado, cuando todos nos enteramos a nivel mundial, que él iba a pelear con este influencer conocido, que es boxeador, que es Jake Paul, y que fue noticia a nivel mundial. Me parece que hay algo raro que deberíamos de encender en ese trasfondo. A ver, ahora sí que vamos por partes porque es un tema riquísimo. De entrada, tú mencionabas que Julio César Chávez Jr. suele o solía ya en este punto hacer transmisiones en vivo a través de su cuenta de Instagram. Y hace un par de años
él dijo lo siguiente. Vamos a ver, escuchar en una de estas transmisiones en vivo. Al que vamos a escuchar es a Julio César Chávez Jr. El vídeo, el ratón, él es tío de mi hija, pues, que ha sido mi hija mucho tiempo, entonces sí lo conozco bien y es una buena persona. Conmigo es una gran persona. Yo no sé lo que dicen en otro lado, la verdad. No me gusta meterme yo. Como se portan conmigo aquí, los que me echan a la madre me doy cuenta y los que no, me doy cuenta. Y eso puedo decir yo de la gente, no puedo decir nada más. Y la verdad, mis respetos, no por algo malo, la verdad, mis respetos para él, Julio César Chávez Jr. le dice mis respetos para Ovidio Guzmán y que es una buena persona. Esto es del 2022. La Fiscalía, y ahí es donde quiero entrar, la Fiscalía General de la República, si no me falla mi memoria, que creo que no, en 2023, pues el fiscal era Alejandro Gertz Manero. Así es. Ok, 2023, hasta el día de hoy, jueves 3 de julio, nos estamos enterando. Pero desde 2023, la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión contra Julio César Chávez Jr. Es correcto. Dos preguntas. ¿Por qué nos estamos enterando hasta ahorita? Y dos, si ya tenían una orden de aprehensión, ¿por qué el señor se estaba paseando todo el tiempo en México y nunca se le aplicó? Es lo mismo que yo le preguntaría al fiscal general de la República, al doctor Alejandro Gertz. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ejecutó esa orden de aprehensión? A menos de que nos digan que se interpuso un amparo, que lo suspendió, que algo que no tenemos ahorita conocimiento nosotros pues de el nada comunicado de de la Fiscalía no dice eso, nomás dice, pues fíjense que nosotros sí hicimos nuestra chamba y giramos nuestra orden de aprehensión en 2023. ¿Y por qué no la ¿Por ejecutaron? qué no se aplicó? ¿Por qué no la ejecutaron? Que es lo que yo preguntaría. Porque acuérdate de algo. El Ministerio Público, al tener los datos de prueba, va ante un juez de control y un juez obsequia o no una orden de aprehensión. Si desde el año 2023 el juez obsequió la orden de aprehensión y si hay un personaje público en este país, es la familia Chávez. Sí. Incluso todos los que nos podamos meter a cualquier plataforma de streaming, hay alguna película o alguna serie o algo que tenga que ver con Julio César Chávez o alguno de sus hijos o de Julio César Chávez Jr. En YouTube están disponibles las peleas de Julio César Papá, uno los puede consultar como hemeroteca, o sea, ahí está. Pero a ver, los live que hacía, ¿no? Julio César Chávez Jr., que eran tan conocidos, donde incluso muchos de estos live fueron utilizados para que posteriormente el papá fuera por el hijo y lo terminara ingresando a una clínica de rehabilitación. Digo, ni modo que no haya tenido conocimiento la Fiscalía General de la República, o con el debido respeto, pues con razón los criminales nunca los detienen, porque la Fiscalía General de la República no ejecuta las órdenes de aprehensión. Me parece que aquí, en lugar de que la Fiscalía General de la República salga bien librada al decir, oye, es que sí, desde el año 2023, a menos de que existiera una suspensión de amparo que se hubiera interpuesto, que no tenemos conocimiento hasta ahorita, el que no hayan ejecutado esta orden de aprehensión me llama la atención. Dos, algo que me llama también poderosamente la atención, el comunicado que da ICE, ¿no? Sí. Ellos dicen que lo detienen porque él era un mexicano que ingresó de forma ilegal hacia los Estados Unidos. Pero no sé a qué se refieran si ingresó de forma ilegal, porque ni modo que se haya cruzado nadando, ahora sí como wetback que nos dicen, ¿no? Porque supuestamente pues, llegamos mojados porque le echamos una nadadita en el río Bravo y cruzamos al otro lado. Si en un evento público a nivel mundial fue a una pelea de box, que por cierto... Terrible, muy mal. La verdad es que merece mi respeto cualquier persona que se sume un ring de box, pero en realidad él que fue campeón mundial hizo el ridículo. Pero más allá de mi opinión personal respecto a la mala actuación que él hizo, ¿cómo es posible que la autoridad no se haya enterado? ¿Cómo es posible que la Fiscalía General de la República no se haya enterado? ¿Cómo es posible que incluso nos enteramos que es detenido y que va a ser enviado a México, deportado, porque existe una orden de aprehensión? Entonces mi duda viene aquí. Lo detuvieron porque él ingresó sin visa, lo detuvieron porque ingresó con visa, a lo mejor de turista, pero no visa de trabajo, y él fue a trabajar. Lo detuvieron a petición y solicitud de la Fiscalía General de la República. Me parece que hay muchas preguntas. Pero aparte, ICE dice, y también lo detuvimos porque él está, y esa es la palabra, afiliado
al cártel de Sinaloa. Es correcto. Oye, eso es mega delicado. Afiliado al cártel de Sinaloa, o sea, un activo del cártel de Sinaloa, Es Julio correcto. César Chávez Jr. Pero eso significa entonces que existe una investigación en los Estados Unidos donde tienen identificados a ciertos personajes de la delincuencia organizada, pero que aquí en México nosotros no nos enteramos. Eso es lo que me parece lamentable, ¿no? A ver, estamos viendo que Ovidio Guzmán ya va a ser un testigo colaborador, que era considerado él un terrorista. Un narcoterrorista. Un narcoterrorista internacional. Y ahora es el mejor amigo de los Estados Unidos. Que su captura costó el Culiacanazo en la primera ocasión y en la segunda ocasión cuando fue detenido, que de acuerdo a cifras oficiales hubo 8 muertos. Y en la segunda ocasión estamos hablando de que hubo 29 muertos, 10 de ellos elementos de las Fuerzas Armadas, del grupo de Fuerzas Especiales que perdieron y ofrendaron la vida para poder detener a esta persona. De esos que tanto desprecia la izquierda por haber buena ondita. A los soldados. Esos a los que terminan saliendo a sacrificar la libertad y la vida, y por lo cual me atacan a mí por defenderlos, porque son personajes que salen por convicción y por servicio a protegernos, a ir en contra de estos grupos delincuenciales y estos delincuentes, y que el día de hoy ellos y sus familias estén olvidados, y que este personaje ahora sea el aliado número 1 del gobierno de los Estados Unidos, me parece una incongruencia. Ahora, no sé cómo lo veas tú, nos quedan unos minutitos en Radio Educación. 96.5 FM, estamos hablando con el abogado César Gutiérrez Priego, experto en Derecho Penal Militar y en Seguridad Nacional. Los invitamos a que nos compartan sus opiniones a través del número 55 12 33 29 15, algún mensaje que le quieran o pregunta que le quieran hacer al abogado César Gutiérrez Priego. Por cierto, en el chat en vivo me dicen que estuvo mejor tu pelea con Marieto que nos preparamos mejor. Sí, yo creo que estuvo mejor preparada esa pelea. A ver, a lo mejor es una opinión polémica la que voy a emitir ahorita, pero creo que esto le pega a la presidenta Claudia Sheinbaum por una razón. Hace poco fue la clase nacional de boxeo, masiva. Correcto. ¿Quién fue el invitado especial? Julio César Chávez. Julio César Chávez. Es decir, Estados Unidos ahorita va a estar preparando la narrativa de, miren nada más, este cuate está vinculado al cártel de Sinaloa, y el gobierno federal anda invitando a la familia para clases nacionales de boxeo. Yo creo que también por ahí viene el golpe por parte de Estados Unidos al deportar, al arrestar a Julio César Chávez Jr. para, miren, la alianza con la presidenta y demás. ¿Quieres que te diga algo? No solo desde el gobierno de los Estados Unidos, muchas de las narrativas aquí al interior del país, verás que en próximos días van a empezar a utilizar ese tema para tratar de golpear a la presidenta. Otra vez, otra narrativa. A ver, llevamos meses con una narrativa que se ha activado, que yo lo he dicho que es una guerra híbrida, ¿no? Sí. Esa guerra híbrida es, por medio de cuestiones legales y por medio de comentarios, tratar de ir y debilitar a un gobierno legal y democráticamente constituido. Primero hablaron de la narrativa de un narcogobierno. Como los resultados en seguridad que se han dado en este sexenio han sido los mejores de los últimos 30, 40 años de este país. Y en 8 meses. Se desactivó esa narrativa. Entonces ahora han sido ataques aislados, pero siempre con la intención de ir en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Y lo vimos por parte de Kristi Noem, lo vimos por parte de la fiscal general, lo vimos por parte de la secretaria de Seguridad, en donde incluso han querido acusar a la presidenta de México. Me parece, y yo sé que es polémico el comentario, pero que es una realidad que veremos a varios medios de comunicación en México, incluso salir a hacer esa comparación. Bueno, si tiene fotos con la presidenta Julio César Chávez Jr., ahorita la estarán buscando para sacársela y publicar y decir que el nexo y la fregada, ¿no? Es muy posible que van a intentar buscarlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque incluso, como tú lo dices, tratarán de atacar por medio del papá, quien hay que reconocer que hasta este momento él no está acusado de nada. Él públicamente incluso ¿en algún momento se le investigó en Estados Unidos? Que yo sepa, no. Bueno, a lo mejor en Estados Unidos sí se le investigó, pero por el pago de impuestos que no hacía Don King. Pero directamente a él, por tener algún tipo de nexo con algún grupo criminal, no que yo tuviera conocimiento. Pero acuérdate que en México sí se le investigó en el sexenio del amigo de los izquierda buena ondita, Ernesto Zedillo Ponce de León. Ante los ojos de Estados Unidos, ¿Julio César Chávez Jr. ya es un narcoterrorista? Pues de acuerdo a lo que ellos dijeron, por lo menos sí forma parte y es miembro activo de un grupo criminal considerado como un grupo
terrorista internacional perteneciente al narcotráfico, de acuerdo a lo que acaban de señalar. Entonces, esa es la parte que me llama la atención. Si ellos lo están extraditando a México, es porque entonces no cometió delitos en Estados Unidos y tendrá que ser juzgado en México. Esa es la parte que quiero saber qué es lo que hay escondido y que me parece, como bien lo dices tú, que van a tratar de crear ahora una nueva narrativa de que incluso el gobierno mexicano está protegiendo a Chávez Jr. para traerlo a México. Ah, sí. Claro, Sí, porque seguramente tipo el gobierno lo está... General Tipo Cienfuegos, Cienfuegos. haz de cuenta. Tipo Cienfuegos. Porque ahora lo que quieren es protegerlo para que no suelte la sopa. Bueno. Bueno. No, pero a ver, así de absurdo, bueno, recordemos que hay un supuesto periodista que todo mundo dice que supuestamente es una eminencia, que dijo que supuestamente había nexos entre Palenque e Irán, haciendo creer como si el expresidente Andrés Manuel López Obrador tuviera algo que ver, Sí, cuando es la falacia más grande que puede existir. Tenemos preguntas de la audiencia que nos envían a través de Radio Educación. Muchas gracias. Aarón Juárez Juárez te pregunta para el licenciado César Gutiérrez. 1. ¿Se está conformando una narrativa? 2. ¿Una invasión por parte de los vecinos incómodos? Mira, sí hay una narrativa que se está creando y 2, ellos sí están preparando el camino para decir que no existen las condiciones en México para que exista una intervención militar, no hacia México como tal, sino con el pretexto de los grupos criminales que son considerados como terroristas. Y el problema es que incluso es alentada por varios medios de comunicación, políticos de oposición y además ciertos tecnócratas o pseudoespecialistas y pseudoperiodistas que tratan de alimentarla. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos lo que quiere es tener mayor injerencia. Hay que recordar que tenemos de embajador a un personaje que era espía de la CIA, abiertamente. Y yo les pregunto, ¿conocen ustedes a un espía de la CIA retirado o a un ex espía? Y él públicamente se sabe que se encargaba de eso. Entonces, me parece que vamos a estar bajo ataque en los meses por venir y que lamentablemente muchísimos políticos de oposición, muchos medios de comunicación, muchos periodistas y muchos pseudoperiodistas se van a prestar para tratar de alentar esa narrativa para que el gobierno de los Estados Unidos diga no hay condiciones en México y nosotros tendremos que intervenir de acuerdo a nuestras leyes y las leyes internacionales para ir contra narcoterroristas extranjeros. Son las 4 de la tarde con 52 minutos. Les pedimos a las más de 15,000 personas que nos sintonizan en vivo a través de redes sociales, nos apoyen con su like, denle like a la transmisión que nos apoya muchísimo. A ver, la pregunta del millón. En política y sobre todo en gobiernos no está permitido creer en coincidencias. Y a mí, honestamente, no se me hace una coincidencia que hace 2 días Ovidio Guzmán diga vamos a volvernos testigos colaboradores y en menos de 48 horas un personaje vinculado a Ovidio, de cierta manera, como lo es Julio César Chávez Jr., caiga en los Estados Unidos. ¿Julio César cae el día de hoy por Ovidio Guzmán? Es muy probable que así haya sido. Y es muy probable que esa información la haya dado Ovidio Guzmán con la intención de prestarse a esta narrativa. Hay que recordar algo, el gobierno de los Estados Unidos no tiene amigos, no tiene socios, tiene intereses. Y ahorita su interés principal es ganar la guerra de narrativas y arancelaria a México, porque viene el nuevo Tratado de Libre Comercio. Si ya soltó Ovidio información a relación a Julio César Chávez Jr., ¿quién sigue? Pues puede ser cualquiera. Te voy a decir cuál ¿Políticos? es el problema. Puede haber políticos también. Hay que recordar algo. Hemos estado escuchando incluso narrativas donde se acusan que supuestamente existe una lista de ciertos personajes, muchos de ellos ligados al gobierno de Morena. Ajá. ¿Qué ha pasado? Realmente incluso la misma embajada de los Estados Unidos salió a negar que existía ese hecho, pero siguen alentando esa narrativa. Incluso escuchamos, ¿no?, que supuestamente el gobernador de Sonora no podía ir hacia los Estados Unidos. Y estuvo en Arizona. Y estuvo en Arizona, ¿no? Sí, sí. Esa es la parte que a mí me parece que tratan de confundir a la gente y que dan información falsa, pero que se repite tanto que entonces la gente termina diciendo, bueno, como dicen, si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Sí. Ese es el problema que hemos tenido. Existe esta guerra híbrida, ataques por medios lados con medias verdades, tratando de destruir reputaciones. ¿Por qué? Porque, como decía Maquiavelo, tú calumnia, tú difama, que de todas maneras algo queda. Y eso es lo que me parece que han estado haciendo en contra del gobierno de México, pero en específico en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Lo que no mancha, tizna.
dicen algunos de los que saben. Todavía tenemos unos minutos más, César. Hay dos preguntas que deberíamos de hacernos de manera obligada en la parte de la ciudadanía, tanto en México como en Estados Unidos. Ahorita lo que hemos hecho es un análisis en torno a la situación criminal de Ovidio Guzmán y de Julio César Chávez Jr. ¿Me estás diciendo que el gobierno más poderoso del mundo estaba buscando a un hombre que estaba protagonizando una pelea en un estadio frente a miles de personas y no se dieron cuenta? Eso es la pregunta para los gringos, ¿no? ¿Pero qué pasó acá en México? ¿Es otra de Gertz? ¿Es otra de Gertz? Es que eso es lo que no podemos entender. Si no hubieran sacado el comunicado, nadie se hubiera enterado que Julio César tenía una orden de aprehensión acá. Bueno, y que además es desde el año 2023. Y que lo estamos buscando en teoría desde hace 2 años. Ese es el grave problema de las pifias que existen por parte de la Fiscalía General de la República. Y con todo respeto, yo lo he dicho públicamente, el doctor Gertz me tocó que fuera mi maestro, ¿no? Hace ya varios años, yo siempre pensé que él iba a cumplir con una buena función como fiscal general. Al escuchar este tipo de pifias, no entendemos entonces cómo tiene, pues por lo menos cerca de 2 años que hay una orden de aprehensión, y si no sabemos qué fue, si se interpuso algún recurso de amparo que haya suspendido esta orden de aprehensión o algo, lo que nosotros tenemos conocimiento hasta ahorita es que hay una orden de aprehensión desde el año 2023 y que no fue ejecutada. Pero además, ni modo que por noticia criminal no se hayan enterado que iba a pelear en los Estados Unidos, que el gobierno de los Estados Unidos, que en teoría tiene los mejores sistemas de inteligencia del mundo, no se haya enterado que un personaje ligado a un grupo criminal considerado como un grupo narcoterrorista extranjero peleó públicamente en los Estados Unidos, cobró por esa pelea, y que estuviera sin que nadie se le ocurriera investigar ni detener. Cruzó ilegalmente la frontera para pelear. No tengo... Qué comprometido es, ¿no, Julio César? Imagínate, no, pero aparte, si realmente fue que haya ingresado de forma ilegal, pues si ya está peleando y lo estás viendo porque fue un evento a nivel mundial, pues lo hubieras detenido ahí y no lo dejan ni siquiera que suba a la pelea de box, ¿no? ¿Le está quedando mal el fiscal Gertz a la presidenta? Me parece que no solo a la presidenta, sino a todo el pueblo de México. No es posible que salgan a decir, nosotros hicimos nuestra chamba porque desde el 2023 tenemos una orden de aprehensión. Entonces, ¿por qué no se ejecutó esa orden de aprehensión? Esa es la pregunta. Y a menos de que me digan, porque entonces el comunicado de la FGR está incompleto, a menos de que digan que existía una suspensión provisional de amparo, por lo cual no lo han podido detener, pues me parece que incluso ahí hay responsabilidad de los mandos que no ejecutaron esa orden de aprehensión, cuando cualquier persona, si quiere saber dónde está Julio César Chávez Jr., se metía a su Instagram y podía verlo incluso en tiempo real. César, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en Reporteros MX y en Radio Educación 96.5 FM. Te dejan varios mensajes y te saludan bastante. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la audiencia? Pues nada, agradecerlos como siempre el que estén aquí atentos con nosotros, felicitarte nuevamente. Creo que lo que has estado logrando en estos últimos años es para todos los que te conocemos y que te queremos, pues un beneplácito, y porque la verdad tiene que ser ante todo, ¿no? Y agradecido siempre con el espacio y el poder convivir de forma directa con la gente. Qué bueno que voces como la tuya está en Radio Pública. Bueno, pues es el jueves 3 de julio, son las 4 de la tarde con 58 minutos. Agradecemos bastante a los amigos de Radio Educación, a todos los taxistas, a todos los conductores, a todas las personas que esperan con ansias llegar a casa o al trabajo o salir del mismo y que están atrapados en el tráfico. Gracias por habernos dado el privilegio de su sintonía, siendo las 4 de la tarde con 58 minutos. Agradecemos bastante a los amigos de Radio Educación que nos sintonizan por el 96.5 FM. Recuerden, todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde se transmite en Radio Educación 96.5 FM durante 1 hora el noticiero Sin Máscaras. La otra hora la seguimos a través de redes sociales en nuestro canal de YouTube, Manuel Pedrero. Finalizo agradeciendo a todos los que nos enviaron mensajes a través de Radio Educación. Saludos a José Antonio, Alfredo Quiñones Navarro, Eduardo Hernández, Gerardo Aguirre, a Lorena, a Sara Julieta, a Cristi, a Denise, a Angelita, a Guadalupe Valle, a Maritza Cuautle, a Ernesto Guerrero, a Miguel Ángel González, a Marta Leticia. Muchas gracias, Dios les bendiga y gracias por
la simpatía de su sintonía, que se le agradece bastante. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde en 96.5 FM, entre Les Sin Máscaras, y quédese en la señal de Radio Educación 96.5 FM. Yo soy Manuel Pedrero y en nombre de todo el equipo de Radio Educación y de Reporteros MX, se le agradece mucho, bastante. Bueno, seguimos ahora a través de YouTube, a través de redes sociales. César, todavía, ahora sí que aplicamos los del Non Plus Ultra, ya cuando salimos de radio, ahora la versión incensurada, la versión sin censura, ¿no? Bueno, no, sin máscaras. ¿Qué pasó? No vaya por a ser, el amor no. de Dios. Diego, tú echándole gasolina al fuego. La versión caray. sin máscaras, sin censura, sin máscaras, sin línea, muchos medios independientes que todos merecen la atención del público. Quiero darle un plus a la audiencia de YouTube. Pues ni modo que nos estén viendo en redes sociales y no darles un plus. ¿Viste la declaración de esta periodista canadiense, Kristen Schultz? ¿De qué fue lo que? Caroline Schultz, una periodista Katarina Schultz, quien dijo creer 100% que la presidenta Claudia Sheinbaum está coludida con el narco porque no permite la entrada de fuerzas estadounidenses a México. Es que te digo que la narrativa tiene que ver en ese sentido. A ver, ¿cuál es el interés de que ingresen fuerzas militares de Estados Unidos a México? Me parece que ahí es donde viene la incongruencia total de tanto medio de comunicación y periodista que dicen que en México se ha militarizado la seguridad pública, que cómo los militares mexicanos van a ir en contra de los grupos criminales cuando no es su función principal, etcétera, etcétera. Pero aplauden el que el gobierno de los Estados Unidos quiera venir a utilizar a fuerzas extranjeras, lo cual sería una violación a la soberanía nacional. Me parece algo completamente fuera de lugar. Pero aparte, auspiciado por ellos mismos con el comentario. Y es lo que yo te decía, traen una narrativa de ataques. Y como se desactivó la primera narrativa, que era que el gobierno de México no estaba dando resultados en contra de los grupos criminales, y hemos visto los ejes, ¿no?, de la estrategia de seguridad, que tiene que ver con uno de los principales, la coordinación entre las diferentes instituciones que han dado los mejores resultados de los últimos 30, 40 años. Entonces ahora es hacer el señalamiento de, es que ¿por qué no dejas que venga el gobierno de los Estados Unidos por medio de sus Fuerzas Armadas? Caray, si no está permitido ni siquiera que las Fuerzas Armadas norteamericanas estén en suelo de los Estados Unidos y han estado violando la ley, ahora poniéndolos a los Marines y a los Rangers por medio de 2 zonas militares para que cumplan con funciones antiinmigrantes, ¿cómo vamos a permitir que un ejército extranjero venga a México a realizar funciones de seguridad pública cuando está prohibido por nuestra misma Constitución y por las leyes internacionales? Entonces tiene que ver con toda esta narrativa que no van a cesar y que los ataques se van a seguir dando. Y lo peor de todo es una periodista como ella que hace una aseveración así de fácil, sin ninguna prueba, pues me parece que va con esa narrativa de seguir hablando de un supuesto narcogobierno, cuando las únicas pruebas, y desafortunadamente no las podemos refutar, es de que Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Federal en México y que formaba parte de un grupo criminal como el Cártel de Sinaloa. Pues ahí sí hubo un narcogobierno, pero eso no lo escuchas que lo digan ni los priistas, ni los panistas, ni la oposición, ni los medios de comunicación. Nada más es con la narrativa de atacar al gobierno y que desafortunadamente parecería que muchos de esos ataques son incluso aplaudidos por cierto sector de la izquierda, que con tal, o sea, de sacar un beneficio personal, hacen ataques y hacen comentarios de simulación o atacan a las voces que sí conocemos de los temas para tratar de desacreditarnos cuando nosotros explicamos conforme a la ley qué es lo que sucede, ¿no? Claro, pues de izquierda deslactosada, sí. Esos que van a cambiar el mundo desde Twitter, ¿está bien? Síganle, ahí con mucha suerte. César, te agradezco muchísimo, gracias por venir. Al contrario, como siempre, Manuel, un placer. Saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Que te envían muchos saludos, ya luego te paso el cue. Bueno, perfecto. Pues es el abogado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros en Sin Máscaras a través de Reporteros MX.